Windows 11 ha supuesto un avance en muchas cosas con respecto a la versión que teníamos de Windows 10. Pero como también es cierto, como todo sistema operativo que acaba de ver la luz y está un poco en pañales, sufre de algún que otro problema. Y algunos de los fallos más generalizados es el funcionamiento más lento de los discos SSD. Pero tranquilos, porque hoy vengo a solucionaros la vida, así que vamos a verlo. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un día más al canal de Infocomputer. Como siempre, soy Sergio Gómez y me alegro mucho de veros de nuevo por aquí. Espero que estéis bien, sanos, fuertes y bien alimentados. Y sobre todo, suscríbete al canal aquí debajo, sí, ahora. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Bueno, seguramente hasta hace muy poco tenías Windows 10 en tu ordenador. Te iba bien, jugabas con tu equipo, la vida te sonreía y una tarde soleada viste que te saltaba el pop de oye amigo, ya puedes actualizar tu ordenador a Windows 11. Y como no, tú, lleno de alegría por ver que el nuevo sistema operativo había llegado, accediste valiente a hacerlo. Al principio todo era maravilloso, en tu ordenador todo funcionaba correctamente, pero poco a poco fuiste notando que el disco duro, en particular tus amados discos SSD, iban más lentos. Estos ya no se comportaban con la misma alegría que en los viejos tiempos con Windows 11 y empezaste a estar un poco masqueado y con razón. Casi con toda seguridad empezaste a buscar por Google: oye, ¿qué le pasa a mi disco duro SSD? Está fastidiado, Windows 11 está jodiendo mi ordenador, Bill Gates, devuélveme mi dinero. Pero leíste que no eras el único al que le pasaba, por lo que al menos sabías que no era problema de tu ordenador. Y al fin suspiraste tranquilo porque encontraste una solución. Mejor dicho, nos encontraste nosotros, a mí, a Infocomputer, y sí, la tengo. Desde que Windows 11 fue lanzado, fueron muchos los usuarios que se quejaron de los problemas de rendimiento de las SSD NVMe. Desde Microsoft se comprometieron a solucionar dicha incidencia, algo que consiguieron con la actualización que te pongo aquí. Un parche que vino a solucionar todos los problemas de velocidad que tenían los SSD en el nuevo sistema operativo. Esta actualización se lanzó a finales del 2021, por lo que lo normal es que ya tengáis instalada todos esa actualización en el ordenador. De todas formas, puedes comprobarlo en la siguiente manera. Tenemos que pulsar las teclas Windows más I para abrir la configuración del sistema operativo. En las opciones que salen a la izquierda del todo seleccionaremos Windows Update. En ese momento, dentro de más opciones, veremos que hay un botón que pone historial de actualizaciones, lugar donde deberemos pulsar. Si abrimos el desplegable actualizaciones de calidad, nos debe salir actualización acumulativa para Windows 11 para sistemas basados en x64 y es el KB bla 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 que os pongo por aquí, lo que significa que ya tenemos el parche instalado. Si no tienes instalada esta actualización, lo puedes hacer tal que así. Nos vamos al menú inicio para buscar y pulsar configuración. También puedes entrar directamente pulsando las teclas Windows y en la barra de la izquierda hacemos clic en Windows Update. Ahora debemos pulsar en buscar actualizaciones y una vez que se obtengan hay que confirmar que aparece la KB bla 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 que os pondré por aquí. Si es así, procedemos a que Windows 11 instale todas las actualizaciones disponibles, teniendo que reiniciar el ordenador cuando se termine. Una vez reiniciado, el parche ya habrá surtido efecto. Si aún así no tenemos la actualización de forma automática, la solución es descargarla manualmente del catálogo de actualizaciones de Microsoft, asegurándonos que es la versión x64. Una vez descargada, la instalamos y cuando nos pida reiniciamos para que comience a funcionar, los SSD deberían funcionar con total normalidad. Por otro lado, el inicio rápido es otra facultad muy interesante, ya que consigue iniciar el ordenador de una manera más rápida después de haberlo apagado. Los pasos para seguir son los siguientes. Primero, abrimos el panel de control de Windows buscándolo desde el menú de inicio. Luego hacemos clic en opciones de energía y luego pulsamos en elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Luego clicamos en cambiar la configuración que actualmente no está disponible. Ahora en el menú de configuración de apagado nos aseguramos que tenemos marcada la casilla de activar inicio rápido. Solamente queda pulsar en guardar cambios para que estos surtan efecto. Esta es la manera que tenemos para solucionar uno de los problemas que más molesta a los nuevos usuarios de Windows 11. Es un método sumamente sencillo con el que podremos tener nuestros SSD funcionando a pleno rendimiento. Así que nada más, señores y señores, si os ha gustado el vídeo, amigos, no olviden suscribirse al canal y darle a like. Espero que les haya sido de gran ayuda, nos vemos pronto, muchas gracias, hasta luego.